Hola, buenos días. Mirad, estamos a miércoles 25 de marzo de 2020. Ya nos queda menos para que podamos vernos, ¿no? Bueno, hoy quería aprovechar que estamos hablando de transformadores para introducir algún concepto ya nuevo relacionado con el electromagnetismo, ¿eh? Con lo que ocurre aquí realmente entre la electricidad que generamos y el magnetismo que está ocurriendo. Bien, esto sería, como sabéis, un núcleo ferromagnético, y esto sería un conductor de cobre que se enrolla a través de él. Es decir, que esto sería lo que llamábamos en el transformador el primario, y esto sería el secundario. En el primario al cobre le damos una serie de vueltas, concretamente n vueltas, como es el primario n1, y en el secundario le damos una serie de vueltas n2. Aquí la intensidad que genera esta fuente de tensión alterna, hace que, precisamente por ser en este sentido el arrollamiento, genere un flujo hacia arriba. Dedo pulgar, mano derecha, hacia arriba. Bien, pues hoy lo que quiero explicar es que cuando conectamos este conductor de cobre, lo enrollamos a una fuente de tensión, aquí, en el devanado, en el arrollamiento, se produce una fuerza electromotriz que vamos a llamar E1 y que es de signo contrario a esta, ¿vale? Esto que acabo de contar, es decir, la fuerza electromotriz que se produce aquí, eso, el que sea de signo contrario, lo estableció la ley de Lenz, que voy a anotar aquí. La ley de Lenz, que dice que V1 es igual a menos S1. ¿Vale? Bien. Luego también os quería contar que hay una ley que se llama ley de Faraday, que dice que V1 es igual a menos S1 y que es igual a N1 por la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Vale? Entonces voy a intentar demostrar esto. O demostrar, más que demostrar, desarrollarlo, ¿no? Entonces vamos a partir de que este conductor produce aquí un arrollamiento, que aquí no hay pérdidas, es decir, que este conductor no ofrece resistencia y que tampoco hay pérdidas por dispersión. Entonces, teniendo en cuenta esto, dado que esta es una tensión alterna, aquí hay una corriente alterna que, como toda corriente, seguirá esta función, esta fórmula. Y máxima por el seno de omega t más menos phi. Es decir, al menos phi, que como el origen lo puedo poner yo donde quiera, pues en este caso lo voy a poner en el cero. Entonces, la función de la i será esta. Es una función, como veis, senoidal, que alcanzará un valor máximo, que voy a decir que es el I max, uno mínimo. Esto es el periodo. El periodo es 1 partido por la frecuencia, ¿vale? Todos estos conceptos que ya habíamos visto. Esta es la función de la intensidad que va por aquí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la intensidad, cuando pasa por esta bobina, genera un flujo. Cuando pasa mucha intensidad, mucho flujo. Cuando hay intensidad cero, flujo cero. Cuando la intensidad, en vez de ir hacia allá, viene hacia el otro lado, el flujo, en vez de ir hacia allá, viene para el otro lado. Es decir, que el flujo hace lo que le diga la intensidad. Con lo cual, el flujo, que también depende del tiempo, tendrá una expresión como la de la intensidad. Tendrá un flujo máximo y tendrá una función senoidal exactamente igual
que la de la intensidad. Cuando la intensidad alcanza el valor máximo, el flujo alcanza el valor máximo. Cuando la intensidad vale 0, el flujo vale 0. Cuando la intensidad valga el valor mínimo. Cuando la intensidad sea positiva, positivo. Cuando sea negativa, negativa, ¿no? Es decir, que el flujo sigue también una función senoidal. Flujo respecto al tiempo, flujo máximo, flujo mínimo, periodo, todo igual que la intensidad. ¿Vale? Entonces, esta es la función del flujo. Bueno, ya sabéis, yo aquí puse el origen en 0, de la intensidad. Eso quiere decir que la tensión va adelantada 90 grados, porque eso se comporta como una bobina. Y en una bobina, la intensidad va 90 grados retrasada respecto a la tensión. Es decir, que la tensión va 90 grados adelantada respecto a la intensidad. Bien, pues vamos a desarrollar esta fórmula. V1 igual a menos S1 igual a N1 por diferencial derivada del flujo respecto al tiempo. Mirad, si esta es la función del flujo, yo la derivo, resulta que la derivada del flujo respecto del tiempo será igual a, esto es una constante, ¿no? Porque esto es el valor máximo. Y el valor máximo es un número, es el que es. Es una constante, por lo tanto queda como está. Flujo máximo. Y luego la derivada del seno de omega t es omega por el coseno de omega t. ¿Vale? Bien. Entonces, esta es la derivada del flujo respecto al tiempo. En la fórmula de la ley de Faraday lo puedo sustituir y decir que V1 es igual a menos S1 y es igual a N1 por la derivada del flujo respecto a t, que es todo esto. Bueno, ¿qué era omega? ¿Os acordáis de cuando lo veíamos en corriente alterna? Omega era 2pi por la frecuencia, ¿vale? Entonces también lo voy a sustituir. V1 es igual a menos S1, es igual a N1 por el flujo máximo por 2pi por f por el coseno de omega t. Bueno, podría poner aquí 2pi ft, pero eso no me interesa. Bueno, entonces, igual que pasaba con el seno, esta es una función también, es cosenoidal, pero sí que la misma fórmula, la misma forma que la senoidal, ¿eh? Entonces, esto de aquí, lo que está antes del coseno, es el valor máximo. ¿El valor máximo de qué? De estas. Es decir, que esto es E máximo. Ese es el valor máximo, es un número. Igual que aquí, este es el valor máximo. Igual que aquí, este es el valor máximo de la intensidad, este es el valor máximo del flujo. Este es el valor máximo de la E, de la fuerza electromotriz generada aquí. ¿Y os acordáis que la I eficaz era I máxima partido por la raíz de 2? Bueno, pues la E eficaz también es la E máxima partido por la raíz de 2. Con lo cual, la E eficaz es todo esto partido por la raíz de 2. Y lo voy a ordenar de esta manera: 2pi por N1 por F por flujo máximo partido por la raíz de 2.
¿vale? Es decir que, a ver, déjame... ¿Vale? Es decir que el valor eficaz de esta fuerza electromotriz es 2pi partido por raíz de 2 por N1 por la frecuencia y por el flujo máximo. Esa expresión, si multiplicamos 2pi y lo dividimos por raíz de 2, nos queda esta expresión, con este formato. Pi partido por raíz de 2 es 4,44 por el número de espiras, por la frecuencia y por el flujo máximo. Y esta fórmula es una fórmula que vais a ver en muchos libros y que quiero que apuntéis porque la vamos a utilizar en los próximos ejercicios. ¿Vale? Entonces vuelvo a repetir lo que hicimos. Lo que hicimos fue simplemente introducir una serie de conceptos. Decíamos que en un transformador, cuando lo conectamos en el primario a una tensión, se genera una intensidad, esto tiene que ser alterna, entonces esto es una intensidad que sigue una función senoidal, que cuando pasa por el devanado, por el arrollamiento, genera un flujo. Imaginamos que no hay pérdidas en el conductor y que tampoco hay dispersión, entonces ese flujo va a seguir la misma forma que la intensidad. Cuando la intensidad sea máxima, flujo máximo; cuando sea mínima, flujo mínimo; cuando sea positiva, flujo positivo; cuando sea negativa, flujo negativo; cuando sea cero, cero. ¿Vale? Es decir, el flujo sigue una función senoidal, igual que la intensidad. Bien, pues la ley de Lenz nos dice que esta tensión genera una fuerza electromotriz aquí de signo contrario, con lo cual V1 es igual a menos S1. Y luego, también sabemos, por la ley de Faraday, aplicándole este signo, que la V1 es igual a menos S1 y además es igual al número de vueltas por la derivada del flujo respecto del tiempo. La derivada de algo, cuando es un seno, la derivada del seno es lo que multiplica a la t por el coseno de omega t. Es decir, que esto es un valor constante que permanece, la omega sale fuera y coseno de t. ¿Vale? Ahora sustituimos, vamos haciendo operaciones y al final llegamos a la conclusión de que el valor eficaz de esta fuerza electromotriz es 4,44 por N1 por F y por el flujo máximo. ¿Vale? Bien. Solamente quiero explicar un par de cosas. El flujo se mide en una unidad que se llama Weber. ¿Vale? Es decir, que el flujo magnético, flujo magnético, se mide en Weber. Por cierto, Weber se escribe así, con una B, ¿eh? Y luego estaría la inducción magnética sería el flujo que pasa por una superficie, por una unidad de superficie. Por lo tanto sería Weber partido por metro cuadrado, y esto tiene un nombre. Se llama Tesla. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de flujo magnético emplearemos el Weber en el sistema internacional. Cuando hablemos de inducción magnética aplicaremos Tesla, que es Weber por metro cuadrado. En el sistema internacional, la T. ¿Vale? Bueno, son unos conceptos teóricos, pero que vamos a aplicar sobre todo esta fórmula para hacer los siguientes ejercicios. Un saludo.